Bueno, Mariel, ya estamos conectadas una vez más. Hoy con una novedad, ¿no? Con algo sin red. ¿Por qué no nos contás? Totalmente. Así es. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando en esta oportunidad. Nuevamente arrancamos los Vivos 2021, esta maratón de vivos de Familias Leonas, TDH, con ella, con nuestra psiquiatra, Juncal Sevilla, desde España. Bienvenida, Juncal, nuevamente. Ya sos Gracias. vitalicia en Familias Leonas. Gracias, Mariel. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con vosotras, ya lo sabéis, con Muchas todos y de gracias, todas. sí, muchas gracias. Muchas gracias. Aparte sabemos que está terminando el día, así que te agradecemos infinitamente esta Bueno, autoridad que haces con nosotras y para nosotras. un Así ratito que para los amigos siempre hay que sacar, ¿no? qué linda, gracias, 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 muchas gracias. Bueno, Juncal, arrancamos, te van a hacer seguramente algunas Vamos a contarle preguntitas. primero al público, Sí, la modalidad. Esto es sin red. Juncal Sevilla va a contestar las preguntas que quieran sobre TDAH, obviamente, que para claro. eso estamos. Las preguntas van a ser a través de los comentarios que nos van a ir llegando a través de la plataforma que transmitimos y a la vez dejamos abierto en nuestro Instagram la opción de preguntas y ya nos llegaron varias preguntas. Claro. ¿Querés arrancar vos con Buenísimo. alguna o querés que arranque yo? Dale. Yo te voy a hacer una pregunta en especial que la tengo también acá, que bueno, la he recogido. ¿Cómo llega un adulto sin tratamiento a tu consultorio, ¿no? Para hacer la primera consulta. ¿En qué estado llega ese adulto? Pues bueno, primero o sea, la pregunta puede tener dos vertientes, Mariel. ¿Cómo llega? Es decir, ¿por qué llega? Que creo que no es lo que me estás preguntando, sino en qué estado, ¿no? ¿En qué estado llega? ¿Cómo llega? Pues normalmente, esto siempre lo decimos, cuando tienes un TDAH y nunca te han diagnosticado y nunca te han tratado o te trataron en la infancia, que esto es una cosa que también vemos mucho, pero luego se suspendió el tratamiento, pues bien porque el propio paciente lo abandonó, pues ya sabéis que nuestros adolescentes y nuestra gente más joven llega un momento en que deciden muchas veces por su cuenta de riesgo que abandonan el tratamiento, o bien porque se les dio el alta desde psiquiatría infantil o neuropediatría, en la vieja concepción de que el déficit de atención se cura a los 18 años. A partir de ahí, o cuando no se les ha diagnosticado, siempre hay una sintomatología que es la ansiedad, Mariel, siempre. Necesariamente una persona que tiene un TDAH y que no está tratada, incluso cuando están tratados, siempre tienen la sintomatología ansiosa, la inquietud, la Persiste. incertidumbre. Es que es algo que acompaña inherentemente al propio. O sea, muchas veces hablamos de comorbilidades y yo ha llegado un punto en que ya tengo la sensación o lo que veo a día es que la ansiedad y la sintomatología depresiva son una en el déficit de atención. La ansiedad porque es un cerebro con mucha menor capacidad de gestión emocional y una vez que las partes emocionales del cerebro se activan, la corteza prefrontal, que es la que tiene que poner orden, no actúa. Con lo cual la sensación de inquietud, malestar, miedo, ansiedad es difícil de gestionar y de controlar. Por eso muchas veces persisten estas angustias durante muchos días en los pacientes con TDAH. No la gestionan bien. Y luego la sintomatología depresiva va muy vinculada. Siempre nosotros en nuestros pacientes, al final lo que hemos visto es que la sintomatología más asociada es la depresiva, independientemente de que seas hombre o mujer. Es verdad que en los hombres la patología que más aparece vinculada al TDAH son los trastornos adictivos y en la Sí. mujer las depresiones, es decir, hay una relación significativa entre el sexo femenino y masculino con una patología u otra, pero en global la patología que más se asocia al TDAH es la depresión, siempre, con lo cual ansiedad y depresión y todo tipo de conductas adictivas, yo ya les llamo, ya sean buenas o malas, siempre aparecen, siempre. ¿Distimia o depresión?
Pues mira, la distimia para nosotros, para los psiquiatras, es una depresión cronificada en el tiempo, que no llega a cumplir los criterios de gravedad de una depresión moderada o grave, pero que es un síntoma, son síntomas depresivos que no remiten, que no persisten. Entonces, muchas veces es verdad que si nos atenemos a los criterios diagnósticos de lo que es la distimia, que es una depresión entre leve y moderada, pero que persiste más allá de 2 años, realmente nuestros pacientes, muchos de ellos se clasifican dentro de la distimia, necesariamente, por Es criterios como una diagnósticos. melancolía, ¿no? La distimia. La distimia es un estado depresivo crónico. Es como la sensación de tristeza, de apatía, de anedonia. Pero también hay que entender que el propio trastorno por déficit de atención se entiende desde la hipótesis del déficit hedónico, de personas que no tienen bien regulada los circuitos de la motivación y del deseo y del querer hacer y de la recompensa, que están mediados por la dopamina. Y hay síntomas que son confusos, porque lo que en TDAH se llama procrastinación, en la sintomatología depresiva se llama abulia, que es la incapacidad para pasar a la acción. Entonces es el mismo perro con diferente collar. Tú puedes ver a un paciente como depresivo, como que no se pone, como que no disfruta, como que es verdad que hay otros síntomas después en la depresión. Por eso a veces pero hay un mal diagnóstico. ¿Puede ser que por esto se llega a un mal diagnóstico? Claro, es que, a ver, en psiquiatría es una especialidad, o en psicología, pero en psiquiatría como especialidad médica no tenemos pruebas diagnósticas realmente. En psiquiatría hay síntomas. Nosotros nos guiamos por espectros sintomáticos. Entonces, en medicina tú puedes tener tos y el internista o el neumólogo sabe de dónde te viene la tos. ¿Sabes? Si tienes un COVID, si tienes un cáncer de pulmón o si tienes una gripe. Pero yo tengo un síntoma como puede ser la dificultad para mantener la atención, que no necesariamente puede venir de un TDAH como tal, sino que puede ser una persona que está deprimida y la propia depresión ya te afecta a la función cognitiva. De hecho, los fallos más groseros de atención aparecen cuando la persona está muy ansiosa, no por el déficit de atención en sí. Entonces, todo ese batiburrillo de síntomas aparece siempre muy mezclado. Con lo cual, si un psiquiatra o un terapeuta no tiene en mente que esa persona que tiene enfrente puede tener un déficit de atención desde la infancia, pues lo más fácil es lo que decimos siempre, que coja los síntomas que más se ven y trate la depresión o la ansiedad. Bien. Entonces, justamente en relación a esto hay una pregunta que nos dejaron en nuestras redes. Dice, creo que mi novio tiene TDAH. ¿Quién lo puede diagnosticar? ¿Quién diagnostica? A un adulto, en principio, un psiquiatra o un neurólogo. El diagnóstico lo puede hacer un neurólogo o un psiquiatra indistintamente. De hecho, a mí debo decir que me encantan los neurólogos porque no les tiembla el pulso en el diagnóstico ni en el tratamiento. No, son mucho más objetivos y van a lo concreto. Es decir, déficit de atención, tratamiento. No se enredan. Los psiquiatras, es verdad que como tenemos otra perspectiva y vemos más síntomas comórbidos, nos cuesta muchas veces el diagnóstico en sí. Pero como entidad neurológica, un neurólogo no tiene ninguna duda. Ninguna. Diagnostica y trata. No se enreda más, como digo yo. A los psiquiatras, curiosamente, nos cuesta más. Porque no nos han enseñado a verlo. Ese es el problema, que si no te enseñan a ver algo, ves lo que te han enseñado. Al final la vida es cómo te programan. Tú naces siendo un lienzo en blanco, siendo un ordenador en blanco y la vida, las vivencias, la familia, todo lo que vas viviendo te va instalando programas mentales, como cuando descargamos aplicaciones en el móvil y tú luego vas funcionando en automático todo el tiempo. Por lo cual, si a mí como psiquiatra cuando me formaron no me enseñaron a ver un TDAH, es que yo no sé verlo. Bien ahí. Juncal, ¿cuáles son las 3 comorbilidades más frecuentes en los adultos? Pues justo lo que estábamos hablando antes, Mariel, la ansiedad, los síntomas depresivos y todo el espectro de conductas adictivas. Y esto es una cosa que es muy importante señalarlo, porque no necesariamente las adicciones tienen que ser a sustancias ilegales
o a cosas malas, por así decirlo. Tú también te puedes Exacto, está muy bueno que lo digas enganchar al eso. estudio, a la lectura, al deporte, o sea, todo aquello que a ti te ayude a focalizarte, a apagar todo el ruido que genera tu cerebro en las redes de la ensoñación y la rumiación, que es una cosa que yo siempre insisto mucho, y te dé paz, porque en el momento que tú te focalizas, tu cabeza para y tú estás atento a algo, pues puede ser perfectamente la lectura o puede ser el estudiar. Hay muchas personas que se enganchan a aprender, a saber. Entonces, pero siempre es un cerebro que va buscando ese ajuste dopaminérgico, siempre. Lo que pasa es que hay gente que se engancha a actividades legales y otras personas Claro. que descubren que las sustancias, pues como puede ser el cannabis o la cocaína, les focalizan y les tranquilizan. Pero bien podría Bien. ser cualquier otra cosa, es decir, que no es excusa, porque muchas veces en los ámbitos se dice que justamente o se asocia el TDAH adulto con el uso de sustancias no muy debidas. Y no Sí, es así, porque bueno, hay grandes deportistas, hay grandes músicos, hay mucha claro, gente que hace hiperfoco de repente en otras cuestiones. pero porque lo que nosotros llamamos hiperfoco realmente es un hiperfoco porque lo que estás haciendo en ese momento te genera los pulsos de dopamina que podrían generártelos a lo mejor de una manera mucho más desmedida, la cocaína, por ejemplo, Claro. o las sustancias ilegales, pero un deportista, una persona que le gusta leer, una persona creativa, en el momento en que se hiperfocaliza, está activando todas sus redes ejecutivas, está apagando las redes del ruido y está absolutamente centrada y tranquila. Por eso Claro, el muchas veces ejemplo claro dices, son los niños, ¿viste? Cuando están con los videojuegos, claro, claro, están ahí y claro. Pero es tan desaparece sencillo todo el resto. como cuando te pones a hacer puzzles o te pones a coser o a bordar, a cosas que han hecho toda la vida nuestras madres, nuestras abuelas, pero que son actividades que curiosamente te focalizan en lo que estás haciendo y te relajan, pero te relajan porque paran el ruido de tu cabeza. Total. Entonces, eso es Claro. curioso. Hay adicciones a todo tipo de actividades. El ayudar, por ejemplo, genera placer. El infligir dolor, es decir, lo que se entiende como sadismo, genera placer. O sea, eso se ha visto en neuroimagen funcional. El comer chocolate genera pulsos de descargas Mm. dopaminérgicas. Entonces, no todo es ilegal para ajustar la dopamina, El mate. por ejemplo. Pero sí que ¿Qué hay que hago? saber que Nos tenemos un está, cerebro que necesita ese ajuste dopaminérgico siempre. Claro que sí. Excelente como lo bien. explicaste, bueno. Nos están llegando preguntas a través de los comentarios y vamos intercalando entre las que nos Dale. Bueno, dejaron y pues las voy que a van intentar llegando. no enrollarme mucho Solo en la Paula las pregunta. ve, así que para nosotros Solo yo las sorpresa. estoy leyendo. Yo voy leyendo. ¿Sí o sí se medica para la ansiedad y la depresión? Mi hijo tiene 17 años. ¿Es necesaria la Eh, medicación para la ansiedad y la depresión? ¿O no necesariamente dependiendo del caso? pues mira, esto te lo voy a decir yo muy rápidamente. Cuando yo empecé a trabajar con personas con TDAH hace ya bastantes años, la teoría nos decía siempre, si tratas el TDAH, todo lo demás se mejora. Y es verdad. Pero luego me he dado cuenta que el papel lo aguanta todo. Y la realidad clínica, después de ver a muchos pacientes, es que cuando el componente ansioso es algo que ha predominado toda la vida o cuando hay sintomatología depresiva en primer plano, que es como nosotros decimos, necesariamente primero hay que tratar eso. Porque sin tratar esos síntomas le das al paciente un estimulante, que es el tratamiento de primera línea, ya sea el metilfenidato o la desanfetamina, lo más probable es que no le siente bien y se ponga más nervioso y esté más inquieto y se agite más y te diga, esto no me Claro. sienta bien, yo no tengo TDAH y se estropea el tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces primero hay que dejar 5 o 10 días con un antidepresivo a dosis bajitas, no como antidepresivo a veces, sino simplemente como para que haya un pequeño ajuste emocional
y bajemos la intensidad de la ansiedad o mejoremos un poquito el ánimo. Y a partir de ahí, entonces ya introducimos el estimulante y ahí sí funciona bien. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces, si estás muy focalizado en diagnosticar el TDAH, no ves, o sea, te pasa al contrario, que es lo que me pasaba a mí. Yo veía solo TDAH hasta que me empecé a dar cuenta que también tenía que tratar la ansiedad primero o la depresión. Bien. Bien, te leo en la otra. misma bolsa y no funciona. Esta. No. Claro. Te leo otra. ¿Un neurólogo necesita sí o sí el electroencefalograma para diagnosticar el TDAH? No, hombre, te lo va a pedir porque, bueno, los neurólogos son Para como más de pedir descartar, en pruebas. realidad. Son Es pedigüeños. verdad es verdad que el electroencefalograma, el déficit de atención está asociado con algunas alteraciones de las ondas del electroencefalograma. Es decir, te lo pueden pedir y a lo mejor van a poder ver alguna pequeña alteración o alguna cuestión característica de la propia entidad, pero no es necesario. Esto es una cosa que yo siempre insisto, porque cuando los pacientes llaman a la consulta y preguntan, quiero que tengo sospecha de el TDAH, ¿me van a hacer las pruebas? Entonces, hay que explicarles que los psiquiatras no hacemos pruebas, que nuestra prueba es 1 hora o 1 hora y media de entrevista, de preguntar todo desde el nacimiento y no Porque es solamente un de la vida diagnóstico del paciente. clínico, en realidad. Claro, Porque pero el como todo diagnóstico en es clínico. psiquiatría, si es que no hay ninguna Claro. entidad en psiquiatría que se De diagnostique última, con pruebas. el encefalograma, el encéfalo es para descartar otras cosas por ahí. Bueno, normalmente se pide un electroencefalograma y una prueba de imagen, una resonancia o un escáner cerebral, que muchas veces es ya en edades a lo mejor más tardías, donde a lo mejor ya hay que descartar que no haya un deterioro cognitivo que está empezando. Pero no es necesario. Claro. Es decir, las podemos pedir. Lo que sí es necesario, por ejemplo, es cerciorarnos que el paciente pues, no es hipertenso o no tiene una patología cardíaca, porque en ese caso sí que están contraindicados los fármacos. Curiosamente no, pero que es una cosa importante. Muchas veces nos perdemos en una resonancia o un electroencefalograma y a lo mejor no le tomamos la atención al paciente. Por eso Entonces, te mandan a hacer el electrocardiograma, en realidad. Claro, en realidad la guía NICE, que es la guía por la que la guía de las recomendaciones europeas, nos dice que no es necesario, siendo muy puristas, pedir un electrocardiograma antes del inicio del tratamiento. Es verdad que yo, por ejemplo, en mi consulta siempre lo pido porque me quedo más tranquila y porque más de una persona joven, además, me he encontrado con que tiene una patología cardíaca grave o que tiene alguna arritmia, pero que se ha encontrado de forma casual. Pero bueno, bienvenido sea porque se la hemos descubierto. Pero más allá de eso es control de la tensión arterial y poco más. Y pulsaciones, porque a veces sí que pueden subir las pulsaciones más. Pero no son necesarias más pruebas. Bien. Perfecto. Otra pregunta. Y ahora tenemos 2 más de los comentarios y después las vamos intercalando. ¿Es conveniente que mediquen? A ver, dice, mi hija tiene 6 años. ¿Es conveniente que la mediquen? A ver, es verdad que hay una edad de inicio de medicación. 6 años quizá todavía sea temprano, pero es verdad que cuanto antes empecemos a hacer un abordaje farmacológico en los niños, la mejora a largo plazo es mayor. Aún así, si suspendemos la medicación, aunque se haya producido una neuromodulación, aunque se haya producido una mejoría sintomática, se produce un retroceso. Pero sabemos a día de hoy, con las muestras ya de mucho tiempo, de años, de niños en estudio, que un niño tratado tempranamente tiene mejor evolución a nivel neurológico que un niño sin tratar. Con lo cual, parece que a los 6 años el niño es muy pequeñito, pero no es tan pequeñito porque el niño ya empieza a tener experiencias tempranas de adversidad, de frustración, de que no es capaz de hacer las cosas, de que ya en el cole, si es muy hiperactivo, y la autoestima cada vez más baja. Ya le regañan. Y es verdad que muchas veces nos dicen, a mí leyendo y estudiando, la adversidad temprana ya modula el cerebro. Es decir, si tú tienes un trauma desde pequeño o en la adolescencia, eso ya produce una impronta a nivel neurológico y produce síntomas que pueden ser muy parecidos a los que
produce el propio déficit de atención. Y al final es un círculo cerrado, porque cuando tienes un TDAH, eres una persona que tiene más riesgo de sufrir trauma, de sufrir abuso, de sufrir bullying, y ese propio trauma ya modula tus redes neuronales, con lo cual todo se enreda. Resumen, que cuanto antes tratemos a nuestros niños, antes les estamos dando una herramienta para poder ser igual, valga la redundancia, que sus iguales, para que tengan ese sentimiento de pertenencia al grupo y que no se sientan diferentes. Fundamental. Y más acá que a los 6 años ya te echaron de dos o tres colegios. Y paréntesis, que no necesariamente hay que ser igual que los demás. No quiero decir esto. Que la entendió. Cada uno con su... No. No queremos iguales. Y para un niño... En igualdad de posibilidades. La pertenencia a la tribu, al grupo, es algo muy atávico, muy ancestral del ser humano. El ser humano es gregario. Entonces, el sentirse fuera del grupo es muy doloroso siempre. Seas como seas. Sí. Bien. Vamos a que nos llegó a través de nuestro Instagram. ¿Qué hacer cuando el adulto niega tener TDAH, pero que están todas las fichas puestas ahí? ¿Cómo la familia puede ayudar a este adulto? A ver, yo en esto debo decir que más que la familia tiene que ser un profesional. Porque la familia al final siempre es donde más conflictos desgraciadamente hay y donde más violencia incluso se puede llegar a generar, que es una cosa que yo siempre digo, ¿por qué será que en la familia cabe todo y fuera de la familia todos somos maravillosos y respetamos a todo el mundo, pero en nuestra casa tu hijo te insulta, tu marido te agrede, tú gritas? La casa es como, aquí vale todo, es familia y tendría que ser al revés. En la familia es donde nos tendríamos que cuidar más y darnos más soporte y más cobijo, ¿no? Y afuera, pero la familia, bueno, pues puede facilitar la información. Es que depende, porque no es tan fácil llegar a un adulto y decirle, oye, a mí me parece que tienes esto, porque la primera respuesta es la defensa, ¿no? De yo no tengo esto, sobre todo si no tienes buena información. Es complicado, pero ahí... ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? Porque, es decir, hay una técnica milenaria que es la patada en ciertas partes traseras, pero es como que sí, no está muy... adulto es complicado. Es difícil. A ver, pues depende de cada adulto. Tampoco podemos generalizar. Habrá adultos que sí que sientan que no están bien, que tienen problemas. Bueno, hay pacientes que llegan a la consulta ya como un ultimátum. Muchas personas llegan diciendo, me ha dicho mi mujer o me han dicho mis hijos que o vengo o se van. Un poco también te lo digo. Y entonces van obligados. Y ahí ya es labor tuya como profesional el hacer el enganche con el paciente y explicarle. Eso ya es donde tú tienes que saber hacer. Pero muchos es verdad que llegan pues prácticamente obligados. Y sobre todo a la consulta del psiquiatra. Porque al neurólogo, Sí, oye, claro. mal que bien, a un psicólogo, pero a un psiquiatra nadie quiere ir. Claro, ya decir psiquiatra es como algo fuerte. Claro, parece, es que además ¿no? tenemos todavía muchísimo estigma, ¿no? Y la gente todavía Tal piensa cual. que la psiquiatra es sinónimo de estar loco. Claro, Sí. tal cual. A ver, hay otra. Dice, hola, ¿tenés alguna estrategia para trabajar sobre los contenidos del área de lengua con un niño de 10 años con TDAH? Por ejemplo, presenta muchas dificultades para inventar cuentos. Yo no sé si esto le corresponde a una psiquiatra o... Pero eso es lo que le han hecho en el colegio. Que tiene dificultad, o lo que dice la madre, que tiene dificultad para inventar. Es lo que dice acá Micaela, que su hijo tiene dificultades para inventar cuentos. Bueno, yo le diría que yo también. Yo nunca he escrito un cuento. Claro, hay que ver qué nivel de dificultad, digamos. Lo que querrá decir es que a lo mejor a su hijo le cuesta hacer redacciones igual, que eso es un ejercicio que se hace en el colegio, ¿no? Era una broma lo que he dicho antes. Sí, o el poder de imaginación, viste que a veces es muy difícil por ahí pensar en abstracto algo. A ver, imagínate una historia. Por ahí esto también se puede trabajar mucho en terapia. Precisamente las personas con déficit de atención son personas que están más en su mundo e incluso son mucho más volátiles o más fantasiosas. Les cuesta a veces más el pensamiento abstracto de... Claro, lo que pasa es que también le piden por ahí
por ahí les piden hacer un cuento, una redacción de algo que ellos no se lo pueden imaginar. Yo creo que el primer paso sería hacer un cuento, una redacción o lo que fuese de algo que vos te estás imaginando, de un videojuego, de un personaje ficticio. Yo creo que más allá de lo que nos cuenta esta mamá, habrá que ver al niño si tiene dificultades en la comprensión lectora, en la escritura, también, si realmente tiene un déficit de atención, comorbilidad. El cociente intelectual, es decir, hay muchos factores, ¿no? Claro. O si a lo mejor es simplemente que el niño no puede estar sentado, porque a lo mejor no está tratado y es incapaz de hacer 3 renglones seguidos. Tan sencillo como eso, ¿no? Sí, es muy amplio. Pero en cualquier caso, siempre que hay dificultades académicas, a mí me parece que es de obligado cumplimiento el investigar si no hay un déficit de atención. Porque hay una cosa que yo siempre digo, nadie quiere fracasar en la vida. Nadie quiere estar 10 años en la universidad ni repetir 3 años en la primaria o en la secundaria. ¿Quién quiere eso para sí mismo? No, ¿no? nadie. Es decir, el que le pasa eso es por algo. Es que a mí me parece esto como de perogrullo, es como los adictos. Nadie quiere andar por la calle alcoholizado o consumiéndose su patrimonio en cocaína o perdiendo su trabajo. Si estás ahí es porque hay algo más fuerte que tú que te impide salir adelante, ¿no? Totalmente. A ver, dice, voy a tratar, a ver si la podemos interpretar la pregunta. Dice, diferencia entre el TDAH e hiperactividad. El TDAH entiendo que se medica de por vida. El hiperactivo corrige con la adultez. ¿Esto es así? Entonces, ¿puede ser que inicialmente se diagnostique a un niño con TDAH y luego sea solo hiperactivo? A ver, este es un tema complicado y os explico por qué. Porque hay una cosa que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. La hiperactividad no es lo más frecuente finalmente. La hiperactividad yo le llamo siempre como la guinda, el lazo, es decir, es la dificultad en el control motor, la dificultad en el propio control de tu físico, de tu cuerpo, y es como la máxima expresión, por así decirlo, de la dificultad en el control de todo, de la emoción, de la atención, incluso de tu propio físico. Es verdad que eso va vinculado a la maduración cerebral. Por eso los niños son mucho más hiperactivos y con la edad y también con el aprendizaje social, bueno, pues a lo mejor no es un adulto que se levanta 20 veces, pero es un adulto que está mordiéndose las uñas, tocándose el pelo, jugando con un boli, moviendo la pierna. Porque poco a poco el cerebro va madurando y tú te vas domesticando, por así decirlo. Aún así, hay adultos que siempre están moviéndose en la silla. Pero luego hay otra cosa. Yo cuando empecé... Es como que la hiperactividad va mutando en la adultez. Es como que va cuando yo cambiando. empecé a pasar la consulta, hace años ya, yo me empecé a observar que había unas personas que yo les llamaba las raras avis, que eran hiperactivos sin déficit de atención. Y esta gente no iba bien con el tratamiento, al contrario, se ponían muchísimo peor. Y yo les llamaba las raras avis porque según los criterios diagnósticos eran los trastornos por déficit de atención con predominio hiperactivo. Pero cuando te pones a estudiar y ves cientos de pacientes, te das cuenta que el déficit de atención, el síntoma cardinal es la disfunción ejecutiva, lo que llamamos déficit de atención, que son muchas más cosas a nivel de ejecutivo. Sin eso, no hay TDAH. Con lo cual, las personas que solo tienen una H y no tienen disfunción ejecutiva, tienen una cosa que se llama una alta capacidad motora, porque las altas capacidades son 5. La cognitiva, la intelectual, que no es necesariamente que se deben muy bien las matemáticas, sino tener una mente curiosa, una mente inquieta, el niño que pregunta todo, el niño que siempre quiere saber más o una persona que tiene muchos intereses. La alta capacidad sensorial, que es las personas hipersensoriales, es decir, que captan mucho más los ruidos, las luces, incluso iba a decir las presencias, pero bueno, sueños vividos, gente muy sensorial con un sistema nervioso muy fino, captan casi los ultrasonidos como los perros. La alta capacidad creativa, que no necesariamente es ser un artista, sino ser capaz de dar soluciones,
esa gente que te da una solución que a ti no se te ha ocurrido. La alta capacidad emocional, que son los altamente sensibles, y la alta capacidad motora, que son los que no paran nunca, pero hacen todo y lo terminan todo. Esa es la diferencia, que un TDAH empieza mucho y acaba a una cosa. Poco. Y una persona hiperactiva, como alta capacidad, es esa gente que tú ves que no paran, que trabajan 20 horas al día, duermen 4, no están cansados y hacen 1000 millones de cosas sin déficit de Y atención. todo bien Es lo diferente. hacen. No se olvidan Todo nada bien. en el camino. Esas son las raras avis, que no son gente con TDAH. Y es verdad que esto es hilaria muy fino, pero es que a veces hay errores diagnósticos, porque no todo es TDAH. Hay gente con altas capacidades sin TDAH, pero se parecen mucho, porque a nivel neurológico son cerebros con muchas similitudes en algunos aspectos. Bien. Vamos con ¿Tenés otra. alguna más? Sí, hay varias, hay varias. Yo no sé si la de Mari es una pregunta, digamos, ella dice que tiene TDAH, que no tratada, que sufrió ansiedad y depresión, que tiene una hija y creo que pregunta es si la tiene que tratar, pero creo que esto ya lo hablamos. Cuanto más rápido se llega a un diagnóstico y a un tratamiento, mucho mejor. Si hay un diagnóstico, Digamos, hay que tratar. Y se pierde bien. mucho más por no tratar que por tratar y ensayar la respuesta del fármaco. Bien. Tan sencillo como eso. Después hay, Fer pregunta, ¿se puede diagnosticar en niños menores de 3 años? ¿Qué conductas son las que podemos observar en estos pequeños? A ver, un niño menor de 3 años es muy pequeño, es un bebé, es un ser que está explorando el mundo. Entonces, bueno, salvo que sea un niño tremendamente hiperactivo, que se dé golpes, que se rompa un brazo, que sea incapaz de estar sentadito y ya nos dé indicios que duerme mal, que no para quieto en la cuna, que ya, bueno, eso te puede indicar, es muy pequeñito todavía. Y habrá que ver antecedentes familiares, siempre. Es que no es solo el paciente está dentro de un sistema como el sistema solar. Entonces habrá que ver padre, madre, abuelos, tíos, y si todo encaja, si hay piezas que encajan, entonces habrá que estar atentos a ese niño para que no se nos escape. Pero es chiquitín todavía, con 3 años. Es muy chiquito, tal cual. Después preguntan, ¿qué opinás sobre la terapia de reemplazo hormonal para las mujeres diagnosticadas que están en la etapa de la menopausia como parte del tratamiento? Ese es un temazo de la mujer. Menopausia y andropausia, porque los hombres también tienen. Claro. Lo que pasa es que es como que verdad nos vamos... que ¿Cómo la caída sería en uno y en estrogénica de otro? la mujer es una sentencia. Es decir, esto siempre lo hablamos cuando hablamos de TDAH y mujer, y es que las mujeres estamos sometidas a nuestras hormonas necesariamente porque es así. Es decir, los estrógenos y la progesterona actúan en el cerebro. Hay receptores para el estrógeno y la progesterona y son dos hormonas además que están involucradas directamente en la función ejecutiva y en la función cognitiva. El estrógeno es fundamental para mantener la atención, la concentración, el aprendizaje, y la progesterona es una hormona que influye mucho en los estados emocionales de la mujer. Entonces, desde que tienes la menstruación hasta la ovulación, tu cerebro está muy estable porque el estrógeno está alto y la progesterona está baja. Desde la ovulación hasta la menstruación, el cerebro cambia, pero es que cambia físicamente, es decir, cambia el tamaño. Eso se ve en estudios de neuroimagen, porque bajan los estrógenos y sube la progesterona. Entonces, siempre entre la ovulación y la regla, esos 15 días son mucho más dificultosos para la mujer. En la menopausia caen los estrógenos y toda la función cognitiva se afecta necesariamente, pero igual que se afecta el metabolismo del calcio o se afecta otro tipo de funcionalidades en el organismo. Pero sí que es verdad que a día de hoy no se utilizan los reemplazos estrogénicos. Antes sí que se usaban más, pero ahora no es una opción que los ginecólogos manejen y los psiquiatras tampoco. Bueno, porque se entiende que es más un proceso que hay que naturalizar, por así decirlo, y que no tiene por qué ser
una condena para la mujer, sino que es otra etapa de su vida. Pero ahí yo Claro. creo que estamos muy penalizadas, porque la edad que nos viene la menopausia a las mujeres coincide con que nuestros hijos se han hecho mayores, que si tenemos pareja, ya hay problemas de pareja que se arrastran, que tú ya vas a ganar peso porque empiezas con la menopausia, que a lo mejor en el trabajo están pensando que va una persona más joven. Es decir, es una época muy difícil para la mujer, Es donde tremenda. también pueden sobrevenir síntomas depresivos, porque la caída estrogénica va vinculada a la sintomatología depresiva, que es lo que pasa en el posparto, que se produce ahí una caída súper brusca de estrógenos y progesterona. Entonces, muchas veces no es darle estrógenos o no a una mujer en la menopausia, en la perimenopausia, es ver en qué momento está realmente en su vida. Sí, lo que pasa es que los Tal síntomas cual. se acrecentan cantidad en esa etapa. Sí, no, además es que son muy llamativos, de hecho, se nota mucho. Pero yo ahí no te sabría decir, porque no es una cosa que los psiquiatras hagamos y los ginecólogos, pues depende un poco, pero por lo Y en menos el aquí hombre no es juncal, habitual. ¿qué pasa en el hombre? Mm, En la andropausia, digamos. ¿Cómo cambia este TDAH? ¿Muta este TDAH? ¿Se acrecentan los síntomas? ¿Mejora? mm, A ver, la testosterona es una hormona que está vinculada necesariamente a la impulsividad. De hecho, por ejemplo, en las mujeres con ovario Se los ve más poliquístico, impulsivos. bueno, pero es porque la testosterona es la hormona de la masculinidad realmente y por eso las mujeres con ovario poliquístico, que son hiperproductoras de testosterona y por eso tienen mucho acné, tienen hirsutismo, que es el vello en la cara y demás, presentan síntomas muchas veces muy parecidos a los del TDAH, porque son más impulsivas, más agresivas, tienen más dificultades a la hora de gestionar emociones y eso se regula cuando se regulan las hormonas. Pero en los hombres no hay tanta disregulación hormonal, es decir, no están tan sometidos a ese bamboleo hormonal como las mujeres. Es mucho menos significativo. Y aparte ya sabéis que los hombres, bueno, yo siempre digo lo mismo, se les penaliza menos por todo, porque ellos también son presos de la ideología de género, porque tienen que ser muy machos y ser muy varones y ser muy defensores de su territorio. Y hay hombres que no están para nada en ese rol, al contrario. Totalmente. Más en hoy en día, sí, seguro. ¿Y tenés alguna más, Paula? Sí, a ver, dice, si le doy omega 3 a un niño de 6 años en cápsula, ¿le genera algún riesgo? No, Es un es alimento. maravilloso el omega 3, pero vamos, si come salmón y come aguacate y come frutos secos, por ejemplo, también lo va a tener. Lo que pasa que es verdad que el omega 3 en cápsulas es mucho más depurado, porque hoy en día los salmones y todos los pescados azules, que son los ricos en omega y este tipo de ácidos grasos, están muy contaminados, con lo cual daño no le va a hacer ninguno. Pero sí que es verdad que no hay eficacia demostrada a la hora de tratar el TDAH como tal. Es un suplemento. También es verdad que la alimentación influye muchísimo en el estado emocional de la persona. Eso es una cosa, la alimentación, el ejercicio, las prácticas de meditación, todo contribuye a mejorar o empeorar. Pero darle omega 3 a un niño no es malo necesariamente. Lo único que si tiene un TDAH hay que tratarlo. Totalmente. Tal cual. ¿Tenés alguna más? Si no, Después, pregunto yo. sí, está lleno de preguntas de la gente de la gente que está viendo en vivo a través de nuestro Facebook. Dice, ¿todos los psiquiatras pueden diagnosticar TDAH en adultos o tienen que ser profesionales especializados en TDAH? No es que puedan, es que deben, que es diferente. Otra cosa es que no lo hagan. Tal cual. Clarito. Bien, acá hay un dilema tremendo con eso. Hay una resistencia Más muy grande al claro, diagnóstico. tal cual. Pero Más luego, claro si nos queda imposible. tiempo, recordadme que os explique lo que yo pienso de esto. Pero luego, si nos queda tiempo, os Dale, cuento dale, mi dale, teoría. dale. Está la gente a full con las preguntas.
A ver, dice, me gustaría saber si la medicación BTH, Rubifen en este caso, ¿Sí? se puede tomar triturada, digamos, porque por ahí dice que hay chicos que no tragan las cápsulas grandes. El Rubifen sí. Lo que Eh, pasa es que el Rubifen es metilfenidato de ¿Hace el liberación mismo inmediata. efecto? Claro, eso. ¿Hace Sí, el lo que mismo pasa es que efecto nosotros, triturada que tomarse la cápsula entera? a ver, si hablamos de Rubifen, si es la misma En formulación que este tenemos en caso dice, por España, eso te sí, aclaré, en este caso porque dice será español Rubifen. entonces. Quien lo Hay ha otras preguntado es que, español. hay otras que no. Rubifen es de liberación inmediata y da lo mismo que te la tragues o que la machaques y te la disuelvas en yogur. Lo que pasa es que Rubifen, al ser de liberación inmediata, prácticamente ya no se usa, porque dura muy poquito el efecto, se absorbe muy rápidamente y produce una subida y una bajada, y sí tiene ese riesgo de potencial adictivo, incluso en pacientes con TDAH. Por eso usamos siempre liberaciones sostenidas, para que no tenga esa subida y esa bajada. Pero sí, se puede tomar Los triturado picos. sin problemas. Bien. Vamos a otra. No, algunos son comentarios. ¿Querés ir vos, Mari, con alguna mientras yo voy viendo a ver qué Sí, más yo hay? quería que hablar un poquito de la disforia. Ah. De género. Juncal, no, claro, Juncal, vos dijiste sin red. Mariel te la No, manda no, sí, yo sin estoy anestesia. encantada, pero cuéntame más de eso. Claro, ¿Disforia de qué, Mariel? ¿Disforia de qué? la disforia, esta cuestión del Sí, rechazo, que vos, más que disforia de se ve en el rechazo. TDAH, ¿no? Que Sí, sentís que todo el mundo te rechaza, que tenés que estar todo el tiempo remándola y nunca llegás a complacer al otro y por eso sí. terminás Eso es excluyéndote. algo, es que aparece necesariamente, sobre todo más en la mujer incluso, ¿no? Pero bueno, igualmente en la mujer que en el hombre. No nos vamos a adueñar de una patología a las mujeres, porque es verdad que a Sí, veces nos enarbolamos como que nos pasa solo a nosotras y los hombres también sufren muchísimo. Lo que pasa que es lo que te he dicho antes, no se les permite sufrir. A las mujeres se nos sí, permite sufrir porque parece que estamos diseñadas para sufrir. Es decir, se nos permite y luego también se nos penaliza si sufrimos. Pero bueno, es lo esperable. A un hombre no. Entonces, la disforia de rechazo es que la vivencia que tú has tenido desde que eres muy pequeño es que te han ido poniendo delante de la cara un espejo donde ponía, eres diferente, me frustras, no eres lo que yo espero. Ergo, te estoy rechazando sin decírtelo. Sobre todo eso pasa, no viene tanto de los maestros o de los amigos, sino de los padres. Porque manejar la frustración que te genera un hijo con TDAH no es fácil. No es fácil, porque no estás teniendo el hijo que esperas. Y eso te genera mucho dolor y mucha frustración. Y esto es una cosa que yo analizo mucho en la consulta con mis pacientes, porque cuando tú le gritas a un hijo en tu casa con TDAH, ¿a quién le estás gritando en realidad? Te estás A uno gritando a ti, mismo. te estás gritando a tu culpa, a la culpa de ¿cuándo vas a no soy venir a la capaz. Argentina a diagnosticarnos, a Cuando te tratarnos? invité Te y yo estoy deseando ir. necesitamos, necesitamos Yo estoy estas deseando palabras. ir. Pero es que es así, Ay, porque cuando yo le grito a mi hijo, me estoy gritando a mí, me estoy diciendo, eres una incapaz por no ser capaz de fabricar un ciudadano modelo que no vaya a sufrir o que no vaya a ser un delincuente o que no vaya a ser un fracasado. Y esa incapacidad que yo siento, esa frustración de que yo quería tener un hijo que se levantara a tiempo, que no durmiera en el sofá, que se tomara su medicación, que aprobara, no la estoy manejando. Y eso, al final, se lo estoy devolviendo a mi hijo. Y de verdad, yo oigo cosas en la consulta que me parten el alma de cómo le hablan los padres a los hijos. No ya los hijos a los padres, sino los padres a los hijos. Y tu hijo es como es. Y en parte es herencia, porque todo es hereditario. Tal Y al cual. niño, Tiene tus mira, yo recuerdo genes. una ahí, frase que me ha ahí, enseñado ahí, mi ahí la vamos padre. a agarrar a Juncal también. A mí mi padre me enseñó una frase muy sencilla, que era, hija mía, con los niños hay que tener paciencia y amor.
Me dijo todo con eso. Y yo le dije, claro, papá, eso es muy fácil, pero es verdad. Pero es verdad, porque eso significa maneja tu frustración, maneja tu angustia. Porque el niño al final lo único que siente es que es diferente, que le frustras, que no le aceptas, y luego llega al cole, y en el cole está el profesor que te está diciendo, ¿cómo no te vas a sentir rechazado? Al final te programan con automatismos para que, aunque no te rechacen, tú te sientas rechazado. Y hay que enseñarles no a, a la gente con TDAH, sino a todos nos tienen que enseñar que no te elijan no significa que te rechacen. Igual. Lo que pasa es que la gente que presupone que la van a rechazar... Hablando justamente... Tal cual. Ay, pero parece que me hablando con ganas de una justamente cosa de más. Dime, corre. Bueno, corre. dale, porque te digo que la gente No, que nos está viendo está full, no para de mandar el tema, comentarios. para redondearlo, porque muchas mamás, viste que las mamás con hijos con TDAH necesitamos muchas herramientas y a veces no las tenemos. Y eso genera muchísima frustración y enojo. Y también se suma, ¿viste? Y se suma el cansancio, y se suma el agotamiento, y se suma que muchas veces tu pareja, si la tiene, no está en el mismo carro. Y los niños con TDAH desgastan mucho, sobre todo cuando entran en la adolescencia. Pero si tienes un hijo con TDAH, también tienes que darle autonomía. Porque en tu afán de protegerle para que no sufra, porque como tú eres más mayor y sabes lo que le va a pasar, o intuyes o piensas, para protegerle, no le das autonomía y lo asfixias. Y el niño con TDAH, pues, a ver, también tiene que dormirse, también tiene que perder la ruta, también tiene que tener una vivencia con cuidado, observándole desde lejos, pero te tiene que poder demostrar que es capaz, porque es necesario para su autoestima. Si tu hijo no te demuestra que es capaz de ser autónomo, sufre muchísimo más todavía. Entonces tienes que cerrar los ojos, rezar y decir, le dejo el pastillo encima de la mesa y que sea lo que Dios quiera. Y a lo mejor llegas a la semana y no se ha tomado ninguna medicación, ya está toda la semana sin medicación y tú te quieres morir porque dices, Dios mío, ¿qué habrá hecho en el colegio? O se ha tomado otra cosa. O sabe Dios, o te las encuentras debajo del colchón, en una zapatilla. Si es que yo lo vivo también día a día. Si es que yo sé lo que es esto. A ver, pero tienes que cerrar los ojos y decir, te voy a dejar que seas autónomo porque tienes que demostrarme que eres capaz. Porque eso es su autoestima. Cuando ellos consiguen pequeñas tiene cosas, que demostrar a sí mismo. Autoestima, no solo a mí, sino a él. Pero si no le dejas, pues la tienes que jugar, es una ruleta rusa y que sea lo que Dios quiera. Pero déjale un poquito que te demuestre. Y aguanta tu angustia como puedas. Qué genia que sos. Caminemos por las paredes, pero dejémoslo. Claro. Acá hay una mamá que dice, tengo un hijo de 9 años, del colegio siempre me llaman porque no está interesado en ninguna actividad. Acá en casa pasa lo mismo. Hay que estar diciéndole que haga todo, la tarea o cualquier actividad. Ahora nos derivaron al equipo de orientación escolar. Yo sospecho que tiene TDAH, o sea, no tiene un diagnóstico todavía. Igual. Por varios de los síntomas. Igual va a haber que pero, mirarlo. ¿por dónde tengo que empezar? Por el pediatra. Por el EOE seguro que no. Por el pediatra. No, tal cual. Neurólogo o psiquiatra para un diagnóstico inmediato para poder hacer un tratamiento. Pero si es, no sé, bueno, en principio, claro, es que yo estoy pensando en la Seguridad Social Española. Primero el pediatra, siempre. Pero si tienes acceso directo a un neurólogo, a un neuropediatra, a un psiquiatra, pues directo. Sí, porque eso es muy sintomático. Sí, acá es el pediatra, es el caminito, el pediatra, y el pediatra hace la consulta con el neurólogo, el neurólogo por el psiquiatra y así. No pierdes nada. Ese que deriva. Claro. A ver, dice, hola Juncal, yo no estoy en contra de la medicación, pero ¿no es mejor tratar de tener primero herramientas, si es posible, antes de medicarlos? ¿O es mejor ir por la medicación? Yo ya sabéis lo que voy a decir en estos casos.
Mira, imagínate que yo esto lo resumo muy fácil. Tú tienes un Mercedes, pero un Mercedes, el mejor Mercedes, yo qué sé, un GLC de estos híbrido, automático, la bomba. Es un Mercedes. Pero ¿por dónde va mejor el Mercedes? ¿Por una autopista o por una carretera llena de baches? Tal cual. Pues, Las herramientas las puedo ir adquiriendo, no las herramientas son necesariamente. maravillosas. No De es hecho, que, yo creo que es es más, fundamental muchos ir más pueden allá de la adquirir más herramientas medicación. con la medicación. A mí me Pero pasó es que que el mi hijo, cerebro teniendo la no medicación, aprende. No a eso aprende iba. si no Mi está hijo bien adquirió ajustada muchísimas la función herramientas con la ejecutiva. medicación. Es que no hay, es que es un, vamos a ver, es que es un cerebro que esto no es ya cuestión de querer, es cuestión de poder. Es que tu cerebro El cuando tienes un poder. TDAH no puede focalizarse en cosas que no le motivan. O sea, el TDAH es el trastorno del aburrimiento. Esto es Sí, así, dicho a lo bestia. Y lo que no te motiva, sí, sí, sí. no lo Agenda vas eso a que está hacer. buenísimo, el trastorno del Y si lo aburrimiento. haces, te cuesta la vida misma, es que te Horrores. duele el alma. Entonces, la medicación es una medicación que hace que no te aburra lo que tienes que hacer. Y esto dicho así, me dirán, ¿pero qué está diciendo esa mujer? ¿Eso es un trastorno psiquiátrico? Pues mira, sí. Yo tengo pacientes que llegan a la consulta y le dices, ¿y tú por qué vienes? Yo recuerdo a uno, que le tengo muchísimo cariño, que llegó y me dijo, yo vengo aquí para que me ayudes a no hacer siempre lo que me apetece. Entonces, cuando un paciente te dice eso, dices, espera un momentito, espera un momento, ¿dónde estamos? Al cabo de los años entiendes que el no ser capaz de hacer las cosas que no te gustan es una condena. Es una condena, porque son cosas muy sutiles, pero es que no te pones, porque la capacidad de mantener la atención va vinculada necesariamente al ajuste dopaminérgico, es decir, a que la actividad te motive. Entonces, si no te motiva lo que estás haciendo, es muy difícil que mantengas la atención y tu cerebro se va a ir continuamente a tu mundo interior o al mundo exterior, me da igual. Con lo cual, Tal cual. someter a un niño al estudio, a la concentración, sin darle la ayuda de la medicación es cefaleas aseguradas, migrañas aseguradas, ansiedad, es decir, todo lo que quieras. De hecho, las migrañas, sobre todo en niñas, adolescentes sin diagnosticar y tratar, es un síntoma de alarma. Te diría no siempre, pero casi siempre. Por Mira, el sobreesfuerzo que hace tu cabeza. De hecho, la gente con TDAH a mitad del día se muere de sueño. Y si no, que levante la mano, no le pasa. Al mediodía tu cerebro está fundido. ¿Y sabes por qué? Porque la red neuronal por defecto, que es la que está generando ruido continuamente e impidiendo que actúe la red ejecutiva, consume un 20% más de glucosa que el resto del cerebro. Esto es un dato muy friki, pero que me encanta contarlo. Tu cerebro está consumiendo un 20% más de glucosa intentando mantener la atención. Estás agotado a mediodía, siempre. claro. Y a la noche, ¿por qué Impresionante. se sigue de largo? Porque te pasaste de vuelta. Pues porque a la noche Sube es la verdad que dopamina. está muy relacionado el déficit de atención con un retraso en la fase de sueño. Hay un retraso en la conciliación, por así decirlo. Y porque normalmente pasa que a veces esto ya pasa más en las personas que están medicadas. Durante el día estamos muy tranquilos con nuestra medicación, pero por la noche es como la Cenicienta. ¿Os acordáis de la Cenicienta? Cuando la A carroza las vuelve a ser 12, calabaza. calabaza. Pues es lo mismo. Se va el efecto de la medicación y aquello vuelve. Y cuando ya no hay foco, por la noche cuando te vas a dormir ya no hay foco. Luego esto ya se desmadra y empiezan a volar las ideas, los pensamientos. Es imposible conciliar. Entonces, hay un mix ahí de factores. Sí. Te hago otra pregunta. Pero, bueno, primero te la hago y después hago una acotación. ¿Qué pasa si no tolera bien ninguna medicación? Tragar las pastillas es una lucha para después sentirse mal y los efectos secundarios. El tema es que nosotros conocemos toda la medicación o a veces hay mucha más de las conocidas, porque viste que algunos hablan de la tomoxetina, del metilfenidato,
Pero por ahí esas son las comunes que nos nombramos siempre, pero hay otras que por ahí no son tan conocidas. A ver, La Ritalina también. Todo lo mismo. Hay dos fármacos estimulantes que son el metilfenidato con diferentes formulaciones que hay que conocer y que hay que saber usar. Y luego está la destroanfetamina, que nosotros en España, por ejemplo, solo tenemos una formulación. Y aparte está la atomoxetina, que es un no estimulante, que tiene otra función, que luego si queréis hablamos de qué diferencias hay entre un estimulante y la atomoxetina. Y por último está la guanfacina, que lo que hace es más mejorar a nivel de, conductual, ¿vale? Pero yo particularmente en mi consulta no tiro nunca la toalla. O sea, si no me sirve una, pruebo otra. Siempre que el paciente me diga, mira, ya, se acabó. También es verdad que hay un test genético, que se lo tiene que financiar el paciente, porque muchas veces hay pacientes que son hipersensibles a los estimulantes, pero ahí entramos ya en la hipersensibilidad. Y ahí hay que hilar muy fino, porque a veces son personas altamente sensibles que también son altamente sensibles a los fármacos. Y que tú le das una dosis. O sea, que si no toleraste ninguna medicación es porque puede llegar a pasar algo, digamos, que es raro que no se tolere. Hay personas, a ver, es que esto depende del metabolismo de cada persona, ¿vale? Esto es genético, pero claro, no lo sabemos. Eso hay que guiarse un poco por cómo te sienta el alcohol, cómo te sientan otros fármacos. Hay personas que necesitan dosis muy altas de fármacos porque son metabolizadores rápidos, es decir, eliminan muy rápido el fármaco, su hígado funciona a todo trapo y necesita dosis muy altas. Y luego hay personas que son metabolizadores lentos, que con muy poquita dosis de un fármaco tienen el mismo efecto que los demás con una dosis normal. Con lo cual, si tú les das la dosis estándar, los intoxicas directamente. Pero eso nunca lo sabes, porque no sabemos, en psiquiatría siempre vamos a ciegas. Pero sí que es verdad que si le has dado a un paciente una dosis bajita y ya no le ha sentado bien porque se ha puesto muy nervioso, se ha agitado mucho, una de dos. O tiene de base una ansiedad, que es lo que decíamos al principio, y no lo estamos viendo, o es una persona hipersensible a los estimulantes. Y ahí hay que empezar a investigar si no será una persona altamente sensible, que son personas que es lo que os he dicho antes, tienen un sistema nervioso como muy delicado, como muy como de seda. Cualquier cosa la cafeína, por ejemplo, no a toda la gente hiperactiva le sienta bien. Hay gente que le sienta como un tiro y les excita muchísimo. Esa gente es hipersensible. Entonces, es verdad que no se puede responder así, pero hay que tener muchos matices en cuenta. Pero también es verdad que, a ver, yo llevo muchos años trabajando con pacientes con TDAH y estas cosas te las enseña también el día a día. Es de hilar muy fino, ¿no? Pero bueno, pero hay que empezar. ¿Puede ser que tenga paz, que sea persona altamente sensible y con TDAH? Sí, por lo que os he contado antes, porque la alta sensibilidad es una alta capacidad, en realidad. Normalmente no va sola. Una alta sensibilidad puede ir acompañada de una alta capacidad intelectual, de una alta capacidad emocional, creativa, pero no necesariamente. Es decir, al final una persona altamente sensible es una persona que tiene un sistema nervioso mucho más sensible, por así decirlo. Es decir, siente más, tiene más capacidad para percibir sensaciones, para percibir emociones, es más empática, capta mucho emociones. Una persona altamente sensible entra en un sitio y es capaz de percibir el ambiente, de percibir lo que sienten las personas que están. Es una cosa muy sensorial. En la piel se siente, en la piel. Pero no necesariamente tiene que tener un TDAH, es decir, el trastorno por déficit de atención es una mala gestión de lo que es la función ejecutiva y de la gestión emocional, pero no es lo mismo que ser altamente sensible. Totalmente. Es diferente. Sí, sí. Bien. Ya estamos casi en horario. Esto fue, que diga lo que piense de los psiquiatras que no diagnostican. Ahora vamos a hacer algo. Te hago una pregunta, contestamos la de los psiquiatras que no diagnostican y dejamos la posibilidad para una parte 2 porque la verdad es que hay un montón de preguntas y la gente está reenganchada.
Dice, cuando queráis. Juncal, ¿qué opinás de los estabilizadores del ánimo para regular la impulsividad en el TDAH? Pues que son maravillosos, yo los uso mucho, todo hay que decirlo. Los estabilizadores del ánimo son fármacos que usamos en psiquiatría clásicamente al principio como tratamiento del trastorno bipolar y a día de hoy son lo que nosotros llamamos los antiimpulsivos. Y es verdad que muchas veces el estimulante dura lo que dura 6, 8 horas. Y cuando se va el efecto, a veces incluso hay síntomas de rebote. Y hay personas que son muy impulsivas y tienen mucha disregulación emocional. Entonces, combinando un estimulante con un fármaco de los estabilizadores del ánimo, intento que sea de los que menos efectos secundarios tenga, porque hay de todo, funciona muy bien. Porque al final el estabilizador del ánimo no es más que un neuroregulador, un neuromodulador, que hace que baje un poco la intensidad de las conexiones neuronales. Entonces, es muy buena combinación. Extraordinario. Ahora sí, como para terminar, hay un montón de preguntas. Vamos a convocarte para la segunda parte porque la verdad es que la gente no para de Pero que diga preguntar. lo que piensa de los psiquiatras. Para No. terminar, Bueno, a ver, no, tal no, cual. es que Para no es que terminar, lo de ¿qué los pasa con psiquiatras. estos psiquiatras que no diagnostican? No, pero no son Que los no psiquiatras. quieren o Esto no es una pueden. teoría. Yo elaboro teorías. Yo ya me permito a estas alturas de la vida elaborar mis propias Tal teorías que cual. algún día, cuando sea capaz de sentarme, escribiré en un libro. Que siempre amenazo con escribir y nunca me pongo. Pero esta vez creo que lo voy a hacer. Pues mira, yo yo muchas veces y yo me eduqué en un colegio de monjas, como muchas de nosotras, y he ido a misa digo, porque ahora, bueno, no frecuento tanto la iglesia, pero cuando la he frecuentado, pues siempre me llamaba mucho la atención que los 7 grandes pecados capitales, yo pensaba en todos mis pacientes, siempre, hasta hace nada, la pereza, la gula, la ira, la lujuria, no me acuerdo cuáles son la soberbia y me falta uno, que no me acuerdo cuál es. Yo decía, todo esto es que le pasa a mis pacientes. Y entonces empecé a hilar y pensé, esto es una cosa que yo cuento mucho con lo de la pereza. ¿Qué es la pereza? La pereza es un pecado capital, no es un concepto médico como tal, es un concepto sociocultural, más bien religioso, es uno de los 7 grandes demonios, de hecho. Y yo pensé, a lo mejor es que ya, cuando se describieron estos 7 demonios, ya había personas que obviamente le pasaban estas cosas, ¿no? Y se las fue encasillando. Porque, oye, que seas iracundo, que seas impulsivo, que tengas lujuria, que es la hipersexualidad muchas veces, la pereza. A mí me suena mucho que esto ya eran personas que ya existían y aparecieron después las clasificaciones, ¿no? Al revés. ¿Y por qué cuento esto? Porque al final el médico, como médico, ¿qué es lo que mueve a un médico para tratar a un paciente? La compasión, el querer ayudar, el sentir que esa persona necesita tu ayuda, ¿no? Eso te hace activar tu día a día, tu vocación. Cuando te entra por la puerta un paciente que te llega tarde, que no es capaz de ponerse ni hacer, que ha repetido 4 veces cada curso, que es impulsivo, que le grita a su madre, que consume drogas, que está tirada en el sofá y es incapaz de recoger el calcetín, que digo, yo siempre cuento lo del calcetín, que lleva un año el calcetín ahí rodeado de pelusas y no lo coge y lo echa a lavar. ¿Por qué? A ti no te genera compasión. A ti te genera rechazo. Es un paciente que dices, ay, qué difícil es, porque es que encima no va bien, porque como no le tratas como le tienes que tratar, nunca mejora. Con lo cual, el ego del médico te lo taladra, pero este paciente nunca va a mejorar. Entonces, los pacientes con TDAH están más encuadrados en lo social que en lo médico. Es decir, son pacientes perezosos, vagos, disruptivos, consumidores, no encajan en la sociedad. No se les ve como pacientes, se les ve como personas difíciles socialmente. Entonces, eso choca frontalmente con el concepto de lo que es la medicina como tal, muchas veces, ¿no?
Un psiquiatra está programado y diseñado para tratar una depresión, para tratar una ansiedad, pero no para que un paciente le llegue tarde a la consulta, pero no para que un paciente se le olvide una cita o no mejore nunca o no consiga dejar la cocaína o no haya manera de que se ponga a estudiar. Es decir, socialmente no se les ve como pacientes. Esa es la cuestión. Por eso no se les diagnostica, porque se les lleva no a lo médico, sino a lo social, al estigma social. O sea, de hecho, yo ahora, dentro de poco, voy a empezar a hacer un trabajo en las cárceles de España de formar a los médicos de las penitenciarías, porque lo que queremos ver es qué población reclusa realmente son personas con TDAH sin tratar. Y los médicos de las cárceles españolas pues han pedido formación y yo estoy súper emocionada porque me apetece muchísimo ir y ayudarles y ver qué pasa ahí, porque la población reclusa con TDAH es un tanto por ciento elevadísimo. Una vez leí que era el 40% de la población carcelaria tenía Y hasta el TDAH. 50, ¿eh? Y hasta el 50, por la impulsividad, porque no se calibran riesgos. El problema del TDAH es que no se calibran riesgos. La gente con TDAH ejecuta, pero no es capaz de ver qué va a pasar a largo plazo. Totalmente. Y es por eso. Tal cual. Esta es mi teoría Juncal, de los 7 pecados. La verdad, no, extraordinario, quiero ese libro. Hay que sentarse a escribirlo. Quiero ese libro. Juncal, la verdad que es un placer escucharte una vez más y ya te dejamos abierta la convocatoria para una segunda parte a estos vivos sin red. Yo la quiero en red. Argentina, ¿qué crees que te diga? Sí, nos mata la pandemia, nos mata esta pandemia que tenemos. Cuando pase todo esto, yo creo que podemos organizar algo allí. Hacer algo en algún lugar. Porque yo no conozco Argentina, siempre os lo digo. Yo no conozco Argentina. No, ya nos lo habías dicho. Por eso, qué mejor conocer a la Argentina en algún lugar donde hacer estos vivos, pero en vivo. De la mano de nosotras, pero mira, es imperdible. Claro, conseguimos algún teatro o algo para poder contestar. Lo que queráis, lo llenamos. Cara a cara, olvídate. Lo llenamos. Hacemos una semana seguida. Juncal, la verdad, bueno, un placer. Más, no solo yo, habrá que llamar a alguien más. No, Juncal. No. Sos adictiva. Y como telonero traemos a alguien, digamos, Juncal es como la y el telonero vemos a mí me encantaría hacer algo de música y TDAH, es algo que tengo en la cabeza. Tenemos un mix entre tenemos a Andrés, pero Andrés ¿Ah, sí? Guaseli, Andrés Guaseli, que es un adulto con TDAH que está en nuestro grupo, hizo un disco que se llama Typical, que tiene que ver con el TDAH, los ruidos del TDAH, digamos, la música del TDAH. Todos los síntomas. Después de los síntomas del TDAH. Y estuvo en los premios Carlos Gardel, digamos, no llegó a las nominaciones, pero estuvo ahí. Le puso música a cada síntoma. Qué bonito. Extraordinario. No sabes cómo canta. ¿No? Lo que percibe un TDAH. Es increíble. No sabes lo que toca y cómo canta Andrés. Después te pasamos el link para que lo escuches. Por eso dijiste música y músico, TDAH, y me vino Andrés a la cabeza. Después te pasamos el link para que escuches a Typical. Y para la gente que nos estás viendo, le queremos decir que este vivo queda guardado como todos los otros en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo de Facebook, y después va a ser subido al canal de YouTube y al canal de podcast. Genial. Genial, porque así vamos a compartir mi blog también desde YouTube. Cuando esté listo me avisáis y ya lo subo yo también. Nosotros te pasamos todos los links. Quédate tranquila. Vale. Te pasamos todos los links y ya quedamos para una próxima, para una segunda parte sin red. La vamos a cansar, no va a quedar otra de que venga sí o sí. Basta de es que no sabes cómo están los mensajes. Hay preguntas que quedaron sin contestar, pero ya estamos en tiempo, así que las dejamos para la próxima. Y para la siguiente. Y yo daros las gracias de todo corazón por haberme invitado a pasar este rato con todos vosotros. No, las gracias. No, por favor, gracias a vos por haberte jugado a esto sin red y
y a contestar lo que es venga. más divertido. Es más Sí. divertido, totalmente. La verdad que sí, estuvo genial. Bueno, Sos una abrazo, grande, Cal. Juncal. Te Cuidar queremos todos. Un muchísimo. placer. y yo a Chau, vosotros. Hasta la chau. próxima. Adiós. Chao. Chau, chau.